identificar nuestra emoción y poder decir me siento triste, me siento ansioso, puedo saber cuáles son las razones de esa ansiedad, de esa tristeza. Entonces eso va a implicar a pues estructuras antiguas y también muy nuevas. Entonces, dentro de esas vamos a estudiar, voy al hipocampo, a la corteza entorrinal, a la amígdala, sectores pues relacionados con la corteza parahipocampal y la sustancia hemisferia acueductal, que la vamos a estar estudiando mañana. ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Tradicionalmente se ha vinculado con la actividad sexual, que es una actividad necesaria para el mantenimiento de la especie, pero que en el humano, pues aparte de ser importante para el mantenimiento de la especie, pues está mediada por la historia de vida, por los significados y significantes a nivel emocional, y por supuesto podríamos decir que ha permitido que ciertos sectores del prefrontal se organicen de acuerdo a esa actividad sexual y que no, como veíamos ahorita en el hipotálamo, pues no respondamos solamente al acto de cúpula, como les decía, y ustedes ahorita lo tomaban jocosamente. También participa el sistema límbico en reacciones de defensa, ataque y huida, que también podríamos decir están vinculadas con una función adaptativa. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de percibir estímulos que pueden llegar a ser amenazantes, estímulos que pueden llegar a ser riesgosos para nosotros, y la activación de patrones de conductas asociadas a la huida, a la respuesta, pues son necesarias y hacen parte del sistema límbico. Y curiosamente, no estamos hablando del sistema límbico solamente como un sistema relacionado con la emoción. El sistema límbico está vinculado con aspectos como la memoria, porque nosotros recordamos aquello que ha sido significativo para nosotros. Y no hablo solamente de una significación buena, positiva. Nosotros tenemos la capacidad de recordar aquellas cosas que también han sido negativas para nosotros, ¿sí? Yo le puedo preguntar a Juan, Juan, pues usted que es mi modelo favorito. Dígame un evento feliz que sea feliz. Y lo que más, el recuerdo feliz más grande que usted se venga a la cabeza sin pensarlo mucho. Cuando me aceptaron para la universidad. Muy bien. ¿Algo triste que voy a contar? Un recuerdo triste. Doloroso. No, me veas muy feliz. No tengo problema. Con mi ex. Ok, sí, Dios. Un recuerdo de una experiencia donde usted estaba muy, muy enojado. Cuando perdí el parcial de No. No se identifiquen, eso es un ejemplo. Que ya estaba muy enojado. Pues sí, que ya haya sacado casillas que usted diga. Todo lo que es con mi mamá, entiendo. Pero sí, digamos, un día que tuve una pelea muy grande con ella. Ok. Sí. Entonces, ¿qué era
en nuestra memoria no solamente lo bueno, sino lo que tiene impacto a nivel emocional. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene impacto a nivel emocional se queda reverberando en nuestra cabeza, de tal forma que nosotros constituimos la memoria a partir de la emoción. O sea, son dos procesos que están necesariamente unidos y que, a ver, digámoslo, ayudan o se integran con funciones del prefrontal para que nosotros podamos ejecutar actividades y llegar a ser productivos. Y que se tienen que vincular de esa manera con el prefrontal, de tal forma que cognición y emoción van juntas. Y al momento en el que se separan, por ejemplo, que haya cognición sin emoción, pues estaríamos hablando de conductas sociopáticas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con psicopatía? Es por eso que dicen que uno nunca toma decisiones en serio con la cabeza fría, como que sin emociones. Uno siempre tiene una emoción viva en el momento de tomar Claro. una decisión. Lo que pasa es que una cosa es que tú tengas la ansiedad al 100 y ahí tomes decisiones, pero siempre nosotros estamos tomando decisiones y ejecutando las tareas con la emoción. Y lo otro es que la participación de estas estructuras del sistema límbico en la emoción y su vínculo con la memoria, pues necesariamente también hace que podamos guardar memorias a partir de sistemas de orientación espacial en los cuales va a estar participando el hipocampo. ¿Sí? Porque nuestras memorias se van a estar organizando a partir de memorias espaciales, necesariamente. Entonces, esos vínculos del sistema límbico, pues sabemos, se relacionan con nuestro sistema autonómico, con fibras asociadas a la actividad hipotalámica endocrina, porque, como yo ya les he dicho, nuestras emociones se representan de una manera diferente en nuestro cuerpo. O sea, visceralmente sabemos cuándo estamos ansiosos, sabemos cuándo estamos felices. Nuestro cuerpo, nuestras vísceras se activan de una manera diferente de acuerdo a la emoción. ¿Sí? Y eso, por supuesto, tiene unas generalidades, aplica como para la mayoría de las personas, pero cada uno tiene unas percepciones diferentes. ¿Sí? Yo les he dicho que estamos ansiosos y de pronto a una persona siente dolor de estómago, ¿sí? Otra persona siente dolor en el pecho, otra persona no solamente siente dolor de estómago, sino que le da daño de estómago, ¿cierto? Entonces, hay una representación general de nuestras emociones, pero nuestra historia de vida, nuestra forma de percibir el mundo hace que eso se vea reflejado en nuestra parte visceral también de una manera diferente. Entonces, para eso, pues necesariamente vamos a hablar del hipocampo. Esa es una de las estructuras más bellas que nosotros tenemos en el sistema nervioso. Yo se las presenté en el laboratorio, ¿lo recuerdan? A todos les mostré el hipocampo. Creo que sí, ¿sí? Y realmente, cuando se hizo la primera resección del hipocampo, entonces se resecó por primera vez, se encontró que su forma se asemejaba a este que es un caballito de mar. Entonces de ahí vino su nombre, hipocampo.
Y resulta que el hipocampo, pues si lo consideramos, es una estructura que ustedes ya saben dónde se encuentra. Esa formita la encontramos en donde, ¿qué me dicen? En el giro parahipocampal, ¿cierto? Entonces está metidito el hipocampo en el giro parahipocampal. Si nosotros cortamos ese giro y hacemos este que sería un corte coronal, lo vamos a estar observando así. Entonces esta sería la cara basal y esta sería la cara dorsolateral. Entonces ustedes son pillinos y pillinas y ya saben cuáles son esas estructuras. ¿Este qué giro sería? ¿Está la cara basal? Bueno, ¿este qué surco es? El surco colateral. Surco colateral. Entonces, ¿este qué giro es? El giro parahipocampal. El giro parahipocampal. ¿Este qué giro es? El giro parieto, ¿ve? No, Temporoccipital. 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 Occipital. ¿Y este? El surco por el mismo nombre, temporoccipital. ¿Y este? Giro temporal inferior. Temporal inferior. ¿Sí? O sea, el único que se lo sabe es Juan, no, me parezco no, muchachos. Miren entonces este corte. En este corte hemos retirado gran parte del parénquima y podemos observar este que es el hipocampo, y por delante del hipocampo estamos observando la amígdala. Entonces, en un sentido antero-posterior, primero vemos amígdala y después el hipocampo. ¿Listo? Ahora, generalidades del hipocampo. Es una estructura típicamente glutamatérgica, o sea, la mayoría de las células que vamos a encontrar allí, que les voy a explicar a ustedes en los 3 sectores hipocampales, son glutamatérgicas. Yo les había dicho a ustedes que la corteza es también excitatoria, ¿cierto? Sí. Que tiene células de proyección. ¿Cómo es que se llaman esas células? Tipo 1. ¿Qué se llaman esas células? O sea, ¿qué tipo de célula? Son las células de proyección. Bueno, ¿qué tipo son? Golgi tipo 1. Golgi tipo 1. Son Ok, células piramidales que van a constituir la vía piramidal, ¿sí? Entonces, esas células piramidales de la corteza cerebral tienen unos axones largos, que son axones Golgi tipo 1, y que sacan hacia otras estructuras o liberan en otras estructuras, ¿qué neurotransmisor? Glutamato. Alguna vez les dije que esas células son el 75% de la población total, mientras que el resto, que es 25%, son interneuronas GABAérgicas, ¿sí? En la corteza cerebral. Pues resulta que nosotros decimos, listo, la corteza es predominantemente excitatoria glutamatérgica a partir de esa relación. Pero si pensamos entonces en el hipocampo, la proporción aumenta, o sea, vamos a observar un hipocampo predominantemente glutamatérgico con más o menos un 90% de la población celular liberando glutamato. O sea que es una estructura que prácticamente supera la producción de glutamato en relación con la corteza, por lo cual entonces podemos decir que predomina la excitación sobre la inhibición. Esto es bueno, y ustedes dirán, sí, chévere, libera glutamato, pero resulta que en el hipocampo
puede llegar a ser dañino, ya que altas concentraciones de glutamato en exceso, pueden generar un efecto tóxico, que es el que caracteriza a los casos de epilepsia, por ejemplo. Sin embargo, la actividad entonces glutamatérgica excitatoria lo ha vinculado con cosas como la memoria episódica. Ya vamos a ver cómo se da esa capacidad de paso de información de la memoria episódica, el aprendizaje y los procesos de orientación espacial. Porque resulta que se ha encontrado esas células del hipocampo van a estar respondiendo a cuestiones relacionadas con la ubicación de objetos en el espacio, de tal forma que disparan de una manera que permite identificar sectores espaciales. Este es un corte de el hipocampo donde vamos a estar observando todo lo que es sustancia gris celular un poquito más oscuro, mientras que la sustancia blanca la vamos a ver un poquito más clara. Y nos permite entonces observar al hipocampo en sus tres sectores. Un primer sector es este de acá, que corresponde al giro dental. Un sector, segundo sector, que es este de acá, que corresponde al cuerno de Amón, que de aquí en adelante se va a denominar CA. Y ese cuerno de Amón va a tener tres sectores que son como los más conocidos: CA3, CA2 y CA1. Este sector de acá, que corresponde a CA4, también se conoce como el hilus del hipocampo. Algunos anatomistas no lo toman como el hilus del como otro sector, del cuerno de Amón, sino que lo toman como el sector del hilus del hipocampo. Y un tercer sector que corresponde al subículo, que corresponde también pues a la mayor cantidad o fuente de aferencias del hipocampo. Resulta que esos tres sectores tienen unos tipos celulares diferenciados. Entonces, empezamos con el giro dentado. Bueno, antes de explicarles los tipos celulares, la organización del hipocampo se va a dar también a partir de láminas o capas. Pero en el caso del hipocampo sabemos que esta es una estructura filogenéticamente antigua, por lo cual estos sectores o estas capas del hipocampo van a ser divididas en tres. O sea, giro dentado tiene 3 capas, cuerno de Amón 3 capas y subículo 3 capas. Vamos a ver. Ahora sí. Este es el giro dentado con sus 3 láminas. De superior a inferior hay una lámina molecular, que es esta de acá, con mayor cantidad de fibras predominantemente. Una segunda capa por debajo de la lámina molecular, que se llama la región granular o la capa granular, que es la lámina donde vamos a estar encontrando los somas del tipo celular principal del giro dentado, que son las células granulares. Las células granulares, como su nombre lo indica, son células típicamente estrelladas, que van a tener múltiples procesos y son células que van a estar liberando glutamato.
por debajo de la región de los somas, de las células granulares, se encuentra una capa que se denomina la capa infragranular. Y en esa capa infragranular, pues se va a encontrar gran cantidad de fibras, en este caso, y también de células, en este caso, células que van a ser células GABAérgicas que van a estar regulando la actividad de las células granulares. También encontramos unas células, un tipo celular de células somatostatinérgicas, o sea, productoras de somatostatina, que producen glutamato para regular la actividad GABAérgica, que a su vez regula a las células granulares. Las células granulares de acá tienen unos axones que se van a estar proyectando hacia los sectores de CA3. Vamos a hablar entonces de el cuerno de amor. Les había dicho que debajo del giro dentado hay un sector que se llama el hilus, o sea 4. Ese sector del hilus, o sea 4, se considera que es un sector donde hay unas cantidades de sustancias y moléculas que permiten o ayudan a la producción de nuevas células, porque se considera que en el giro dentado, yo les había explicado en la primera clase, es un sector que, a diferencia de los otros sectores del sistema nervioso, produce células nuevas, o sea, es un sector donde hay proliferación celular. Entonces, esos sectores de CA4, del hilus, del giro dentado, tienen la maquinaria molecular que ayuda a la producción de esas nuevas células. ¿Listo? La función de esas nuevas células de las nuevas células que se crean en el giro dentado, es decir, ya no migran, solamente hay. Sí. Cuando hay migración, pues hay alteraciones en la arquitectura típica del campo que pueden producir crisis asociadas al virus. Sí, mi pregunta es ¿por qué solo hay? Es una pregunta muy difícil, Álvaro. Esa es una pregunta muy difícil, Álvaro. ¿Por qué solo ahí? Funcionalmente, no le puedo decir por qué. Pues porque pues son las cosas que se han organizado, pero funcionalmente sí le puedo dar una explicación. ¿Sí? El hecho de que en el giro dentado se produzcan nuevas células se ha relacionado con la capacidad que nosotros tenemos de guardar nuevas memorias. ¿Sí? Entonces, es un sector que al permitir que haya nacimiento de células, se cree que estas células aportan a esa capacidad que tenemos nosotros de recibir nueva información. ¿Sí? Entonces, en ese paso que se produce, se recibe nueva información, se producen nuevas células, que es lo que se ve afectado en qué patología. El Alzheimer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las personas con Alzheimer, qué pasa con ellas? Usted les pregunta, fulanito, ¿usted se acuerda cuando usted se casó que tenía 20 años? Ay, sí, yo me acuerdo, y le puede decir exactamente cómo fue tal. Fulanito, ¿a usted le dieron almuerzo hoy? ¿Usted qué almorzó? No, ni idea. A mí ni almuerzo me dan en esta casa, me tienen matar de hambre. ¿Sí? ¿Qué se cree también que hay una degeneración de sectores hipocampales que están relacionados con eso? Relacionados, por ejemplo, con la formación de el resto de nuestro sistema no puede producir nuevas células y se cree que eso funcionalmente tiene sentido. Entonces nosotros
podríamos fácilmente despersonalizarnos. Tenemos que tener un grupo de células que mantengan nuestra integridad de rasgos de personalidad, de rasgos de funcionamiento, porque si tenemos un sistema plástico que todos los días se está renovando, pues nuestras características de personalidad cambiarían diariamente. No es funcional, ¿sí? Esa es una de las teorías de por qué las neuronas funcionalmente no llegan a ser proliferación. Listo. ¿Qué pasa entonces con la corteza del cuerno de Amón? También, por supuesto, tienen tres láminas, pero en este caso esas láminas están subdivididas. Entonces, esta, que es la lámina molecular, va a tener dos subláminas, una que se denomina el alveus, que está compuesta por grupos de fibras, por axones. Por debajo de ella encontramos el estrato oriens, donde vamos a estar encontrando grupos también de fibras. La lámina de la mitad o la lámina central es la lámina de las células piramidales. Y aquí vamos a encontrar entonces los somas de las células piramidales. ¿Recuerdan cómo son los somas de las células piramidales? ¿Cuál es la morfología de las células piramidales? ¿No recuerdan? Exactamente, entonces tienen un soma triangular, ¿sí? Tienen una dendrita apical que va hacia arriba y tienen un axón que parte de la base. Por debajo de la lámina de las células piramidales encontramos la lámina multiforme flexiforme que está subdividida entre el estrato radiado y el lacunoso molecular. Entonces, esa es la característica típica de las células piramidales del cuerno de Amón. Pero aquí estamos viendo una imagen de los sectores de CA1, o sea, de este sector de acá, donde les voy a dibujar, sigo insistiendo para que se ubiquen. A ver, ustedes me entienden. Esto que estoy señalando acá, lo estoy haciendo exactamente como es, ¿sí? Si ven el axón de la célula piramidal, el soma, perdón, de la célula piramidal. Este sector del cuerno de Amón les estoy diciendo que es esto de acá. ¿Qué sector les dije que era? Sea 1 o sea 3. Este de acá que estoy dibujando. Sea 1 o sea 3. Sea 1, este de aquí. ¿Listo? ¿Se ubica? Juan, hágame un favor. Párenme bola. ¿Sí? Entonces, miren. Sea 1. Acá. Todo este sector de aquí. Entonces, en este sector, si ustedes son pillinos y pillinas, entienden que la célula piramidal, ¿cómo está? ¿Está de cabeza? ¿Sí la ven o no? Miren la célula piramidal de cabeza. ¿Sí o no?
y esto les dije que era CA1, este sector de aquí. Ahora, vámonos a este sector de aquí, que es el mismo cuerno de Amón, pero esto es CA3. Entonces, yo les había dicho antes y les recuerdo ahorita que el hipocampo es una corteza enrollada sobre sí misma, donde aquí en CA3 sí voy a encontrar a una celulita en su orden, así como está, miren. CA3, piramidal, dendrita apical, células basales, y este sería el axón. ¿Sí? Y en CA1 vamos a encontrar a esa misma piramidal, pero de cabeza, porque la corteza se está enrollando. ¿Están claros en la imagen? Por favor, una pregunta respecto a la imagen. Cuando se habla de la capa de las células piramidales, Los somas. sí. En la imagen yo creo que el cuadro ese aún no está tocando la línea más oscura. Esa no es esa misma la corteza. ¿En cuál imagen? La anterior. ¿Qué? No, la anterior imagen. ¿Esta? No, ¿Esta? Esta. Ahí se da uno la línea de la célula piramidal. Está contenida y no. Es esta. Sí. El cuadrito que dice uno no está exactamente como tocando la. No. Y aquí entonces observamos lo mismo. La capa molecular con alveus, que son los axones, el estrato oriens, acá vemos los somas de las células piramidales, y en este caso la lámina plexiforme va a tener un estrato como este, radiado y lacunoso, pero adicionalmente va a tener una lámina que corresponde a las fibras que vienen desde las células granulares del giro dental. En este caso, esas fibras van a estar haciendo sinapsis en CA3, aquí en este sector de CA3, y esas fibras, que son axones que salen de las células granulares, se llaman las fibras musgosas. Y esas fibras van a constituir entonces una capa que se llama la lámina es una lámina producida por los axones de las células granulares, se llama el estrato lunado. Es una lámina producida por los axones de las células granulares que al hacer sinapsis refleja una luz, por eso se llama el estrato lunar. Entonces, de esa forma vamos a encontrar células de CA3, esta es una piramidal, este es el axón. Y esta es la dendrita. Como se está girando sobre sí misma, yo lo sigo intentando. Ay, no, eso me quedó horrible. Espérenme a ver si lo puedo hacer. Esto sí es muy difícil, muchachos. Esto, muy bien. Ahí vamos.
Este es un axón también. ¿Sí? Y acá, la piramidal está de cabeza. ¿Se entiende el concepto, chicos? ¿O repetimos? Sí. ¿Quién no entendió? Mariana, me encanta su actitud. Ella mira para todos lados a ver si fue la única que no entendió. Más o menos así. ¿Sí? Mariana, ¿no? ¿Aún no? Mire, CA3 tienes la piramidal así, derechita como usted la conoce, ¿cierto? Pero como esa corteza del cuerno de Amón se enrolla, se voltea, entonces la piramidal en CA3 es así, en CA2 es así y en CA3 es así. Uno. ¿Sí? Profesor. Toda esta lámina de acá es el alveolo. Todo lo más externo es el alveolo, que es sustancia blanca, son los axones que acá se van a estar organizando, llegan al subículo, ¿sí? Y posteriormente terminan saliendo del subículo como, ¿qué fascículo que ustedes conocen? El fornix. ¿Repito? Ya saben, entonces, las piramidales se voltean. Toda esta lámina externa, toda esta capa externa, más externa, corresponde al alveolo, que son los axones de las células piramidales del cuerno de Amón. Esos axones llegan al subículo y después del subículo terminan constituyendo algo que ustedes ya conocen, que se llama el fascículo del fornix. El fascículo del fornix es entonces la principal fuente de aferencias de el hipocampo. ¿Listo, Mariana? Ahí estamos entendiendo que hay un circuito que podríamos llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Retrógrado, o sea, hacia atrás. CA3, CA2, CA1, subículo. ¿Sí? Pero la cosa se complica un poquito más. Resulta que las células del cuerno de Amón tienen algo, los axones de las piramidales del cuerno de Amón tienen algo que se llaman colaterales, o sea, estos axones que van hacia acá, que van hacia, digamos, hacia el subículo, se bifurcan, se dividen en dos. ¿Pueden ser como las ramas? ¿Ah? ¿Pueden ser parecidas a las ramas dendríticas? ¿Cómo? ¿Pueden ser parecidas a las ramas dendríticas o no necesariamente? Sí, pero acuérdese que siempre en las dendritas usted puede comprar una dendrita apical y de ahí sale basal. Las dendritas basales sí van a salir todas de la base. El axón solamente sale uno y él se divide. Se bifurcan dos. ¿Lo pueden observar? ¿Qué característica tienen esas colaterales axónicas? Pues que en vez de dirigirse hacia adelante, yo las voy a dibujar en azul. Esas se van a estar dirigiendo hacia atrás. Ay.
despacio, perdón, ustedes me entienden. Sí, tranquilo. Esto que ustedes están viendo acá, que pinté en azulito, la gente tiene que ser muy pillina para entenderme. Estoy pintando en azulito, son las colaterales de Schaffer. ¿Qué sucede entonces con este circuito? Así como se los estoy mostrando, la información sale desde las células principales del giro dentado. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llaman las células principales del giro dentado? ¿Células qué? Células granulares del giro dentado. Y se va a conectar con los sectores del cuerno de Amón. Se conectan con el cuerno de Amón por unas fibras que se llaman fibras ¿qué? Como les dije que se llamaban los axones que salían de las células granulares y que iban a el cuerno de Amón. Fibras musgosas. Desde el cuerno de Amón parten unos axones hacia los distintos sectores de ese cuerno de Amón, generando excitación, liberando glutamato. Pero adicionalmente esas neuronas de los distintos sectores del cuerno de Amón tienen unos axones que no solamente viajan hacia adelante, digámoslo, o bueno, no sé, hacia atrás más bien, sino que tienen una colateral que se llama la colateral de Schaffer, que se devuelve a un sector antes, de tal manera que en esta vía, en este circuito, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El glutamato va hacia adelante, pero también va hacia atrás. O sea que un sector del hipocampo puede ser doblemente excitado por fibras que van hacia adelante y que van hacia atrás. A esta actividad fisiológica se le atribuyen los procesos de memoria. O sea, el aprendizaje, en este caso, es un aprendizaje que se va a dar por la repetición. Entre más yo repita la información, más va a estar llegando glutamato a esos sectores del cuerno de Amón que potencia el aprendizaje. Y también por esa vía es que se cree que esos sectores del cuerno de Amón pueden estar relacionados con la propagación de las crisis epilépticas. Una descarga excesiva de glutamato en esos sectores puede generar despolarización que permite la propagación de las crisis, y es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de la esclerosis hipocampal. ¿Cómo es? ¿Cómo se escriben las colaterales de Schaffer? Por acá lo tengo. Schaffer. Y el último sector del hipocampo, que corresponde al subículo, también es un
sector de 3 láminas compuesto por células piramidales, una lámina molecular por unas células que van, pocas células y más cantidad de fibras, una lámina piramidal que está subdividida en 2 sectores, un sector de células piramidales pequeñas y uno un poco más grande, y otro de fibras. De este subículo van a partir la mayor cantidad de aferencias hacia el resto del sistema y que van a estar determinadas principalmente por el fornix. Muy bien. Esta es una síntesis de las conexiones del hipocampo. Va a estar recibiendo aferencias que se originan en la corteza entorrinal y en estructuras subcorticales. Vamos a ver un poquito más. Resulta que al hipocampo le llega una vía que corresponde al fascículo angular. El fascículo angular va a constituir entonces la principal fuente de aferencias al hipocampo. El fascículo angular es un fascículo que viene desde la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es adyacente y cercana a el hipocampo y es una corteza de 6 láminas cuyas aferencias, la mayor cantidad, vienen principalmente de las láminas 2 y 3 de la corteza entorrinal. La corteza entorrinal tiene una lámina 4 que se llama la lámina disecante. Y resulta que a la corteza entorrinal va a llegar toda la información de distintas modalidades sensoriales. O sea, para que me vayan entendiendo, todo lo que yo vivo en mi día a día se recibe en la corteza y ahorita les voy a explicar cómo llega a corteza entorrinal. Cuando llega a corteza entorrinal, vía fascículo angular, va a estar terminando en el hipocampo y termina en el hipocampo por 2 vías. La vía perforante, que es una vía lateral, y la vía alveolar, que se ubica un poquito más medial. La vía perforante trae información de cortezas de todos los sentidos. Y la vía alveolar trae información predominantemente del olfato. No vamos a decir que la perforante no lleva información del olfato, pero la que lleva más información del olfato es la vía alveolar. La información entonces ingresa vía fascículo angular y llega a hacer sinapsis en estas células que estarían representando las células del giro dentado. ¿Cómo es que se llaman esas células del giro dentado, las principales? Granulares. Repitan. Granulares. De las células granulares salen unos axones hacia el cuerno de Amos. ¿Cómo se llaman esos axones? Estudienlo de una vez para que no tengan que ir a estudiarlo afuera. Repita. Fibras musgosas. Todos, hágale. Musgosas. Llegan al cuerno de Amo. Hay unas fibras que van hacia adelante, que son los axones normales, y hay unas que se devuelven, que se llaman, ¿cómo? Colaterales del Schaffer. Repitan. Colaterales del Schaffer. Y termina en esta estructura de acá, que representa al subículo. Repitan, subículo. ¿Qué células hay en el subículo? Células piramidales, glutamatérgicas, que finalmente terminan
conformando ¿qué fascículo? El fornix. El for. Muy bien, listos para parcial. El campo tiene conexiones con la parte frontal, de pronto con el lucifón, con el fascículo lucifón, no tiene conexiones con el fascículo elucinado con la parte frontal. Ese no hace parte de su circuito, esa parte. Ahí estoy solamente mencionando la vía del forno. Obviamente, hay fibras de allí que van a partir al prefrontal vía fascículo lucinados, ¿sí? Claro que sí. Y del prefrontal también hay comunicación bidireccional, eso es suprafrontal, orbital y medial por lucinado, claro. Profe, ahí el 7, el que tiene el número 7 que va como por el 1, sería el ingreso vía fascículo angular. Después del 1 al 2. Por las dos vías, la perforante y la real. Ajá. Después del 1 al 2, ¿qué sería? Ajá, ya serían las, ya sería el giro dental. Sí, Del 1 al 2. sí. La célula granular. Profe, mira, sí. Profe, el número 8, que es así. Está el número 8. Al lado del 7, acá está el fascículo angular. ¿El mismo? O sea, sería una de las dos vías de pronto, vía alveolar y la otra vía perforante. Entonces, del 2 al 3 serían las mucosas y del 3 al 9 es No, las dos colitas son las células granulares, parece. ¿Sí? Y la 3 ya serían las células que corresponden a el cuerno de Amón, los axones de las piramidales que corresponden al cuerno de Amón. Esta sería una colateral, pero no sé por qué la están metiendo por allí. ¿Sí? Parece que no fuera la de Schaffer que se devuelve. ¿Sí? Y esta es una piramidal en su vida. y la ranchita que está como entre comillas uniendo ese triángulo grande y uniendo el triangulito que está cerca del 3. Allí donde Esas se pone- serían las mucosas. No. Aquí estamos en célula granular. Entonces se supone que esta vía es una mucosa. Esta vía. Este es el axón de la piramidal, representado en el 3. Es el axón normal. No hay colaterales aquí representados, pero ustedes saben que en el cuerno de Amón hay colaterales de Schaffer. ¿Listo? Y aquí esta sería una célula de una piramidal del subículo, el 9. Entonces, entre el circulito al 2, dijiste que sería una mucosa. Sí. Entonces, el estado es el circulito. ¿El qué? El hipertrado. Se supone que tendría que estar aquí esto. Ah, es como todo el espacio. Sí. Listo. Esto nos da para que podamos comprender algo de lo que ya les he venido hablando y que constituye el circuito de Bates. Resulta que este señor Papes
lo planteó como un circuito cerrado, pero los estudios pues han permitido establecer una conectividad de sectores desde la corteza que permiten plantear que el giro del cíngulo no generaría tanto como un circuito porque va a recibir información también de distintos sectores de la corteza. Entonces les voy a explicar. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, principalmente los estímulos a nivel sensorial, ustedes saben por dónde llegan, ¿cierto? ¿Por dónde llegan? ¿Cómo así? Información visual, auditiva, somatosensorial, que usted ve todo el día. Se levantó hoy muy temprano, a las 5 de la mañana, y entonces le llegó información visual de la hora que tenía en el celular, auditiva de alguien que lo llamó y le dijo, es hora de levantarse, ¿sí? Gustativa de lo que desayunó temprano, yo no sé qué, somatosensorial, se sintió el agua muy fría, muy caliente, todo eso, ¿sí? Eso, ¿por dónde llega? Por el tálamo hacia la corteza. Del tálamo hacia la corteza, ¿cierto? Para que usted reciba esa información, que es información nueva, porque es lo que estoy viviendo yo todos los días, llega el tálamo a la corteza, y cómo yo reconozco los estímulos. ¿Cómo reconozco yo, por ejemplo, si el agua está fría? ¿Llega a qué corteza? Dígame el nombre o el número del área. 5-7. Llega a 312 para que yo reciba la información, pero yo puedo decir, uy, está fría, ¿con qué área? 5-7. Identificación. Si me llamaron o me sonó la alarma cuando me iba a levantar, ¿cómo llega eso allá a la corteza? Para que yo pueda decir, es la alarma del celular. Tengo que levantar. No estoy en el campo y un pajarito está sonando, no, es la alarma. ¿Cómo llega? Acuérdese. ¿A qué área de la corteza llega? 41 y 42. Sí. Y 21 y 22. Y 21 y 22. Lo mismo con la información visual. La información llega área 17 y después para que yo la reconozca 18 y 19 para que la puedan integrar en información visual, ¿cierto? Todo eso yo lo recibo en mi día a día y las cortezas secundarias son las que me permiten reconocer la información. Esa información entonces llega a el giro del cíngulo. Hay unas vías entonces que van desde la corteza hacia el giro del cíngulo, llevando esa información desde las áreas secundarias. ¿Qué pasa al giro del cíngulo? El giro del cíngulo yo les dije que tenía un fascículo, de hecho se los mostré cuando estábamos viendo el tejido, ¿lo recuerdan? Ese fascículo, que se llama fascículo del cíngulo, tiene continuidad, acuérdense, en la cara medial está el giro del cíngulo, al final en la región retroesplenial se pone estrechito, ¿sí? Que constituye el istmo, y se continúa con el giro parahipocampal. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué es lo que estoy representando acá? Entonces, vía fascículo del cíngulo, giro parahipocampal. Toda la información que yo vivo en mi día a día pasa por aquí, llega hasta el giro parahipocampal y del giro parahipocampal llega a la corteza entorrinal. ¿Qué les dije ahorita? Que era una corteza que recibía información de todos los sentidos. ¿Lo acaban de recordar? ¿Sí? ¿Sí? Y que por dos vías, una vía que se llama perforante y una vía alvear, la información llegaba al hipocampo. En el hipocampo va a participar de ese circuito que les expliqué ahorita, donde
En el cuerno de Amón, los axones iban hacia adelante hasta CA1, bueno, hacia atrás, como quieran ver, ¿sí? Y tenían colaterales de Schafer que se devolvían. Para hacer la excitación. O sea, participa de ese circuito reverberante del hipocampo. La información en el hipocampo recibe una especie de impronta asociada a la memoria porque se está repitiendo, hace parte de ese circuito reverberante. Sale vía subículo como este fascículo amarillito que es el fascículo del fornix. Y el fascículo del fornix les dije que llegaba a ¿dónde? A los cuerpos mamilares del hipotálamo. Los cuerpos mamilares del hipotálamo, les dije que ellos estaban participando de los procesos de integración de información visceral con información emocional. Entonces allí decimos que esa información que yo tengo en el día a día recibe una impronta o una impresión a nivel emocional, a nivel visceral. De los núcleos mamilares del hipotálamo sale un fascículo que se llama el tracto mamilotalámico, sale cuerpos mamilares y termina en el tálamo. ¿A dónde llega? Núcleo anterior del tálamo, En amarillo. que tenía que ver con información de qué tipo? Emocional. Y que yo les di una clave acerca del núcleo anterior del tálamo. Aparte de que era emocional, que era lo que pasaba con él, y el núcleo reticular. Integración. Que no Era es menos inhibido. inhibido tanto por Era menos inhibido reticular. por el núcleo reticular durante el sueño. ¿Sí? ¿Qué sucede con nosotros durante el sueño? Nosotros tenemos distintas fases del sueño y resulta que a medida que nosotros nos acostamos a dormir, entonces pasamos por esas 4 fases del sueño en un primer ciclo. Después hay un segundo ciclo y pasamos nuevamente por las 4 fases del sueño. ¿Sí? ¿Cuántas horas tiene que dormir uno? Un adulto como ustedes. ¿Cuántas horas? 18. Entre 6 y 8 horas. Entonces, en esas 6 y 8 horas es que usted va pasando por esas distintas fases del sueño. Ustedes han escuchado cuando uno dice, no, es que estaba en el 10º sueño, ¿cierto? Pues es precisamente la frase se relaciona con eso, con el paso por esas distintas fases o ciclos del sueño. ¿Sí? Entre usted más duerma, esas fases del sueño van a tomar más tiempo en pasar. Entonces, se cree que como este núcleo anterior del tálamo es menos inhibido durante el sueño va a estar activo para pasar la información que nosotros hemos vivido en el día, que tiene un carácter ya una impresión de memoria, que tiene una impresión emocional y va a estar pasando por cápsula interna hacia el giro del cíngulo para constituir lo que son las memorias de largo plazo. O sea, va a ir llegando desde el giro del cíngulo y se va a enviar a las cortezas sensoriales secundarias para, digamos, llenarlas de información de lo que nosotros hemos vivido en el día, lo que fue importante para nosotros en el día, lo que fue significativo para nosotros en el día y que se quede entonces en memoria de largo plazo. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos dormir entre 6 y 8 horas para que esa información de la memoria
secundarias pueda llegar a ser efectiva. Porque entre más vamos, entonces la fase 4, que es donde está activo el núcleo anterior pasando la información, va a ser más amplia y va a permitir más fácil el paso de la información. Por eso es que uno les recomienda a ustedes que pues estudien antes del parcial y se acuesten. Porque vengan al parcial sin haber dormido, porque fácilmente pueden haber fallos en la consolidación de las memorias de lo que hayan estudiado. A esto entonces se le denomina el circuito de Babbage, que no es tan circuito por lo que les decía al principio. El giro del cíngulo tiene conexión bidireccional con las áreas y las cortezas secundarias. La función del giro para hipocampal. ¿Cómo así? La función del giro para hipocampal es Pasa la información, a él llega. Acuérdese que el fascículo del cíngulo, el giro del cíngulo se conecta con giro para hipocampal. Entonces por ahí también pasa la información. Profe, para que vuelva a lo del llega, pasa eso, se consolida y vuelve para Tiene que llegar al giro del cíngulo porque el giro del cíngulo tiene conexión bidireccional con las áreas secundarias. Entonces, del giro del cíngulo pasa la información a áreas secundarias para que se consolide como memoria de largo plazo. Por eso no es tan circuito por lo que les decía. El giro del cíngulo tiene conectividad con la corteza de forma bidireccional. O sea que no es cerrado totalmente. Se abre en el giro del cíngulo. Tiene conexiones inespecíficas. No entendí. Entonces, para que eso todo, o sea, no se podría, digamos, comunicar solo círculo con las áreas. Para que hacer para hipocampal, endoorbinar, normalizar, para volver al círculo y volver a las áreas. Porque cada estación le está imprimiendo algo, Mariana. Si no pasa por hipocampo, no participa en el circuito reverberante que permite decir que esa información es significativa, que tiene que hacer parte de la memoria. Si no pasa por los cuerpos mamilares, no le da la impresión emocional que se requiere para que esa memoria pueda ser guardada con carácter emocional, lo que les decía al principio. No guarda memoria de acuerdo a si fueron significativas o no. O sea, en cada estación se le va a estar imprimiendo un carácter a la información que entra. Y eso es lo que permite que solo se quede en memoria de largo plazo lo que fue importante, lo que fue significativo para usted. Yo esperaría que ustedes amen neuro para que se la aprendan. O que odien neuro para que se la aprendan. ¿Sí? Por las dos vías ustedes pueden aprender neuro. Y por la vía de la repetición. Muy bien, ¿está claro el circuito de Babbage, jóvenes? Necesito que lo estudien, porque lo va a preguntar. Ahora, la amígdala es una estructura que hace parte también de todo el sistema límbico. Les había dicho que todo lo que tiene que ver con la emoción está conectado con la amígdala. Entonces, todas las estructuras funcionalmente límbicas van a tener conexiones a la amígdala. Y la amígdala
aunque conocemos al núcleo amigdalino, que donde les dije que se encontraba la amígdala, ahorita se las mostré. Anterior Al hipocampo. al hipocampo. Ahí vamos a estar hablando del núcleo amigdalino, el más grande. Así como se lo tiene. Sin embargo, hay otros sectores que funcionalmente y con conectividad hacen el mismo papel de la amígdala y son la función sublenticular de la sustancia iluminada, o sea, la sustancia iluminada por debajo del núcleo lenticular hay un grupo de células que cumplen esa función y un núcleo que se llama el núcleo del lecho de la estría terminal, que está también inferior a sectores del núcleo sublenticular. ¿Cuál función hay la sustancia iluminada? ¿Cómo? ¿Cuál función por la que lleva la sustancia iluminada? Es la misma de la que voy a hablar en relación con la amígdala, ¿sí? Y el complejo entonces amigdalino va a conectar estructuras subcorticales con la corteza. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala está relacionada con la respuesta a situaciones agresivas y situaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de generar algo que se llama valencia emocional. O sea, la amígdala participa de la capacidad que nosotros tenemos de otorgarle valor a las situaciones. No estoy hablando de un valor negativo o un valor positivo, simplemente la amígdala es capaz de medir las situaciones que yo vivo en mi vida cotidiana y puede decir si son situaciones de riesgo o no. Y a partir de eso genera una activación de, por un lado, vías autonómicas que me permiten responder a esas situaciones y también conductas asociadas a la respuesta, ya sea a estímulos agresivos o estímulos sexuales. ¿Cómo se ha visto entonces la actividad o en qué cosas va a participar la amígdala? La amígdala participa de la identificación de estímulos que pueden ser dañinos o riesgosos, entonces participa en la identificación de expresiones faciales que pueden llegar a ser amenazantes para la persona. Y si pensamos en la función o el desarrollo más bien funcional de la amígdala, se cree que la amígdala en estadios tempranos, como por ejemplo la niñez o la adolescencia, pues está hipofuncional, está poco desarrollada. Por tal razón es que se cree que los niños y los jóvenes adolescentes tienden a ser un poco más proclives a situaciones donde se ponen en riesgo. Entonces, un adolescente se monta en una motocicleta sin casco y anda súper rápido, ¿verdad? Y una de las teorías de eso es que hay una hipofunción amigdalina, poco desarrollo de la amígdala en los niños y en los adolescentes, que hace que no se perciba el riesgo tan fácil por parte de ellos. Cosa que cambia en la adultez, ¿no? En la adultez la gente ya crece, ya dice, no, o sea, no voy a hacer ese tipo de cosas. También se ha visto afectación del desarrollo amigdalino en personas como por ejemplo personas con autismo. No sé si ustedes conocen el caso de de un tipo que practica escalada sin arnés, es un deportista.
no se coloca arnés, no se coloca protección, y resulta que a ese señor le hicieron una serie de estudios donde estaban midiendo las estructuras cerebrales, y una de las estructuras que midieron fue la amígdala, y encontraron que tenía pues una amígdala más pequeña que el frontal, ¿sí? Y también encontraron que el señor era autista. Entonces, se ha visto relacionado con esas dificultades para percibir el riesgo en casos donde los animales pues por supuesto menos derivados, se les hace resección de la amígdala, se les saca la amígdala, se encuentra que ellos, si presentaban conductas agresivas, pues van a estar presentando comportamientos asociados a mansedumbre. Entonces, este experimento lo hicieron con chimpancés que estando enjaulados tenían un comportamiento violento con sus cuidadores. Entonces se les hizo una resección de la amígdala, y lo que se encontró es que el chimpancé que se tornaba agresivo posterior a la resección de la amígdala mostraba comportamientos de un animal domesticado, sin agresividad. Esto en cuanto a la hipofunción amigdalina. ¿Qué pasaría entonces si tenemos una amígdala hipertrofiada, hiperfuncional? Funcionando de más. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Está relacionado entonces con los estados de ansiedad, donde las personas empiezan a percibir situaciones de riesgo donde no las hay. ¿Sí? Entonces, se cree que una hiperfunción amigdalina está vinculada con los estados de estrés, los estados de percepción de situaciones de riesgo donde no las hay. ¿Cuáles son sus principales conexiones? El fascículo angular, del cual ya les hablé, también tiene conexión con la amígdala. La estría terminal, que yo ya se las mostré, que partía desde la amígdala y va hasta el hipocampo, y el ansa peduncular, que es un grupo de fibras que se encuentran orientadas horizontalmente y que van a estar conectando distintos sectores de la amígdala con estructuras como el hipocampo y como el tallo cerebral. Este es un corte coronal, y aquí en el corte coronal, pues que es muy anterior, les estoy mostrando el núcleo amigdalino, el núcleo principal. Ese núcleo amigdalino está dividido en 3 sectores, dentro de los cuales encontramos un núcleo bastante grande que se denomina el núcleo basal o basolateral, también se encuentra, que es este que está aquí pintadito de azul. Un núcleo central, que es este de aquí, que está en la parte más dorsal, y un núcleo intermedio o medial, que es el que está aquí en este sector que acá está representado en amarillo. ¿Y por qué dice superficial, profe? ¿Es lo mismo? ¿En dónde? En la parte donde está rojo, verde y azul, dice superficial. ¿Es ese? Sí. ¿El intermedio? Sí. Entonces, la principal fuente de aferencias a la amígdala la constituye el sector basolateral. Esa fuente de aferencias llega desde cortezas sensoriales y desde el tálamo. Y la principal fuente de salidas la constituye el núcleo central, que va a estar llevando información hacia sectores del hipotálamo, hacia sectores del tallo cerebral, para generar la activación o la respuesta autonómica que se requiere de acuerdo a si estamos percibiendo o no una situación de riesgo. ¿De dónde llega la información? Desde la amígdala, desde el subículo, sectores
hipocampales, el tálamo, el hipotálamo, la formación reticular y el bulbo olfatorio. ¿A dónde llega? Al hipocampo hay conexiones bidireccionales al área tegmental ventral, al estriado, en este caso el estriado ventral, el núcleo accumbens, núcleo dorsomediano, la corteza entorrinal, la corteza olfatoria y el giro del cinto. Esto que ustedes están viendo acá, ¿a qué se les parece? Esto que aquí donde tengo el cursor, en el centro. ¿Se les parece algo que ya hemos visto? De los núcleos de la base, ¿cierto? Yo les expliqué a ustedes 3 circuitos con unas estructuras específicas. Pues resulta que hay otros circuitos que incluyen a los núcleos de la base y dentro de esos encontramos, por supuesto, sectores orbitales y mediales del prefrontal, la amígdala con su núcleo basolateral, los núcleos basales y el núcleo dorsomediano, en este caso del tálamo. ¿Para qué? Ustedes dirán, pero es que, profe, el núcleo dorsomediano lo vemos en cuestiones cognitivas. Por supuesto, esta vía permite que usted pueda tener la capacidad de razonar acerca de sus emociones, de la llegada de los estímulos después de que usted les ha atribuido una valencia afectiva. Usted puede razonar acerca de ellos y puede también generar conductas planificadas, un poquito más organizadas en relación con ellos. Por otro lado, esta es una vía que yo podría decir es un poco más impulsiva, un poco más instintiva, en la cual hay llegada de información proveniente del tálamo hacia la amígdala, que permite la activación o no de planes asociados con el sistema autónomo. Entonces, por esta vía yo también recibo información del tálamo que no llega necesariamente hacia la corteza y que me permite responder de forma rápida a los estímulos que pueden llegar a ser nocivos. Piensen, por ejemplo, en cómo sería la respuesta después de una activación amigdalina si yo estoy en un barrio peligroso, puede ser del distrito, a las 10 de la noche, y soy mujer, sola, 10 de la noche, y se me acerca una pandilla de 3 muchachos. ¿Será que ahí hay mediación cortical? ¿Será que yo tengo que parar y decir, bueno, corteza prefrontal, ayúdame a pensar en un plan para salir de este flor? No. ¿Sí? La percepción del estímulo riesgoso va a llegar por información del tálamo hacia la amígdala para que ella active un plan que permite que yo pueda actuar rápidamente sin que me dé la corteza, sin que la información llegue a la corteza. Muy bien, esto es un poquito de lo otro. Y no sé si tengan preguntas acerca del sistema límbico, o dejamos ahí. Tienen bastante información hoy. Veo mañana a las 11 los que requieran revisión del examen. Estudian, muchachos, que me dejaron muy tristes con el parcial. Y está bajando. No, este que está mi nombre puso en el parcial.
Sí. Salí diciendo eso en el iPad. José David es gay.